Bueno, buenos días. ¿Paso con este para acá? Bueno, perfecto. Buenos días a todos. Primero que nada, hacerles llegar el saludo de Ana, que hoy no pudo estar. Nosotros al mismo tiempo estamos con un curso internacional con 20 estudiantes de Holanda en el espacio. Entonces, bueno, fue un poco difícil coordinar la agenda para poder estar las dos hoy acá. Pero no queríamos dejar de compartir un poco esta experiencia muy concreta. Venimos de una mañana donde hay un montón de exposiciones más vinculadas a aspectos de transformación y de un pienso de la universidad a nivel político. Y esto es una práctica concreta, pensada desde una lógica de trabajo diferente, que también deja sus aprendizajes, sus enseñanzas y bueno, nos parecía interesante compartirlo en el espacio de la feria, sobre todo porque muchas de las estructuras centrales tenemos anualmente un montón de eventos académicos que implican muchísimos desafíos, desafíos a nivel de gestión, pero también desafíos al momento de pensar otras formas de llevar adelante nuestras tareas como comunidad universitaria. Entonces, en ese sentido, es un poco que traíamos esta presentación, que básicamente es contarles cómo fue que pensamos, diseñamos y llevamos adelante el congreso que hicimos en julio, un congreso sobre el COVID-19, un congreso interdisciplinario y que también abarcó temas vinculados a la pandemia y a la pospandemia, porque empezamos a pensarlo en el 2020, cuando estábamos en el aislamiento, y dijimos, bueno, se están dando un montón de cosas a nivel de la pandemia, entre las instituciones, a nivel de la interdisciplina, a nivel público-privado, que si bien empezaron a aparecer un montón de eventos, todos los eventos tenían que ver con un carácter disciplinar. Y en ese entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer esto, tiene que ser amplio, tiene que ser abarcativo, tiene que reflejar todos estos vínculos y estas relaciones interdisciplinarias, interprofesionales entre las instituciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no sabemos bien cómo lo hacemos, formémonos. Y buscamos apoyo de docentes que estaban en una universidad alemana, que trabajaban específicamente en metodologías colaborativas y en formatos participativos, y nos formamos. Y digo nos formamos porque, si bien yo soy funcionaria TAS, integramos un equipo entre docentes y la parte no docente, y empezamos a avanzar en lo que eran este tipo de metodologías y nos involucramos desde el principio en el diseño de esta actividad. Y para eso también tuvimos que utilizar algunas herramientas. Después me di cuenta que debería haber presentado dos cosas distintas en distintos ejes, porque me quedó un poco enorme la presentación, así que voy a ir un poco rápido, pero cualquier cosa conversamos en el corte. Entonces, cuando hablamos de eventos académicos, uno puede pensar que tienen como una complejidad enorme, pero básicamente tienen tres cosas. Una es que un montón de acciones que están vinculadas a todo lo que es la logística del evento, desde el local, el soporte técnico, los requerimientos que tengan para la gente que vaya, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con cómo poder instrumentarlo. Hay otra línea de acciones que tienen que ver con definiciones más del estilo académico, no solamente por el contenido, sino por la estructura, por a quién va a estar dirigido, si es nacional, si es internacional, si es regional, si va a ser destinado a estudiantes, docentes, adentro de la universidad, afuera. Todas estas definiciones son también como una bolsa enorme de cosas que todos los que estamos vinculados a la elaboración de estas cosas sabemos que también llevan un pienso enorme. Y otra línea gigantesca también de actividades, todo lo que tiene que ver con la difusión, con dar a conocer el evento, con posicionarlo en la agenda pública y, por supuesto, con que llegue a las personas que queremos que llegue para garantizar una participación exitosa. Nosotros nos vamos a enfocar en las académicas, si no, iba a ser más grande aún toda esta exposición. ¿Por qué? Porque fue, creo que, el diferencial que tuvo este congreso en
cómo fue pensado desde el inicio, desde sus equipos de trabajo y cómo entramó a la vez con la comunidad a la que quería llegar para elaborar en conjunto el Congreso. Si bien el Congreso fue una iniciativa del espacio, no fue solamente el espacio responsable de llevarlo adelante. Hubo un montón de gente involucrada y un poquito de ese proceso es lo que les queremos contar. Como les decía, teníamos la idea de hacer un congreso que por un lado tenía objetivos bien clásicos de congreso académico a los que estamos acostumbrados, un lugar para compartir experiencias, resultados, aprender de las experiencias de otros, que básicamente tenía una lógica de congreso convencional. Pero teníamos otro aspecto que era, bueno, ¿cómo hacemos para trascender lo que fueron específicamente las prácticas y poder aprender de las situaciones concretas, de aprender a lo que nosotros luego le llamamos aprender de casos? Por ejemplo, teníamos situaciones como que el Ministerio de Salud Pública levantaba el teléfono y le decía a la universidad, no tenemos hisopos para hisopar a la gente. Arranca la pandemia y en Uruguay no hay hisopos. Y la universidad se puso a elaborar hisopos. ¿Qué pasaba? ¿Qué cosas se dieron en ese caso? ¿Cómo fueron esas relaciones? ¿Cómo fueron esas experiencias? Eso veíamos que no alcanzaba el formato de un congreso convencional para verlo reflejado. Y en ese sentido fue que empezamos a pensar otras dinámicas de cómo abordar y llegar a estos contenidos. Definimos una estructura organizativa del Congreso que era el Comité Ejecutivo, que fuimos los que estuvimos desde el inicio de la idea, ¿no? Básicamente los funcionarios, todo lo que era la unidad académica del espacio interdisciplinario, el apoyo que estábamos teniendo de Uli, que era la docente que trabajaba específicamente las metodologías colaborativas y que nos formó a todo el equipo de trabajo del espacio. Y en este comité básicamente era el motorcito inicial del Congreso que trabajó en conjunto con un comité científico asesor y con un comité organizador. No se asusten, el esquema parece más complejo de lo que es. Cuando quisimos pensar la conformación del comité científico asesor, lo primero que hicimos fue vincularnos a los referentes en relación a la pandemia que el espacio tenía en sus proyectos financiados. Los convocamos y les dijimos, bueno, vamos a necesitar ayuda porque para que el comité sea representativo de todo lo que ha pasado a nivel del territorio en la pandemia, no podemos dimensionarlo, teníamos que por lo menos empezar a mapearlo. Y fue eso lo que hicimos. A través de una propuesta, que era lo que les comentaba hoy, de diálogo estructurado, empezamos a establecer una línea de tiempo con una serie de reuniones con este comité, primero incipiente, que luego se expandió a partir de la propia comisión, de la propia participación del comité, que iba, bueno, mapeando quiénes estaban integrados, quiénes deberían estar y cuáles eran las grandes temáticas que no podían faltar en lo que tenía que ver con la organización del Congreso. Estas reuniones fueron 5 instancias que tuvimos que además duplicarlas por 2 para garantizar que todos pudieran estar. Las hicimos de mañana y de tarde. Imagínense el trabajo que era con todos estos referentes que llegaron a ser más de 60 personas y teníamos que generar el diálogo entre la instancia de la mañana y la tarde y a la vez el diálogo entre una instancia y la otra. El esfuerzo de sistematizar, de escuchar, de entender y de poder transmitir la información, creo que fue una de las cosas más desafiantes de pensar este tipo de instancias en este formato, porque muchas veces todos decimos, bueno que los procesos sean participativos, qué bueno que los procesos sean colaborativos, pero muchas veces tampoco estamos formados para que esos procesos sean realmente participativos y colaborativos. Y tenemos que tener en mente que eso atrás lleva no solamente aprender a escuchar, lleva a aprender a sistematizar y a transmitir, porque si lo que yo genero en esta instancia no lo puedo transmitir a otro lado, empieza la participación a hacerse cada vez más, se pincha, por decirlo de alguna manera. Poder sostener el tono de la participación implica un esfuerzo enorme de ordenar información y transmitirla de una forma sencilla y correcta. Entonces,
cada una de esas flechitas implican elaboraciones de informes y pasajes de información de una instancia a la otra. Y esto fue realmente gran parte del trabajo que nos llevó poder llevar adelante el Congreso. Y otra cosa que nos definimos fue, bueno, una de las preguntas que se hacía el comité científico asesor era, por un lado, bueno, ¿qué aprendimos de la pandemia? Y por otro fue cómo colaboramos durante la pandemia, cómo se dieron esas interrelaciones y esos procesos de colaboración. Eso lo resolvimos con, bueno, pasamos por muchas alternativas y lo que terminamos haciendo fue a las personas que se inscribían a presentar trabajos al Congreso les hacíamos una evaluación. Algunos de los que están acá presentaron propuestas y respondieron esa encuesta de cómo era que habían participado, pero lo aterrizamos finalmente en el propio proceso de inscripción y de presentación de trabajos al proceso. Entonces, a cada uno de estos investigadores, autores, expositores, les hacíamos una batería de preguntas para tratar de entender un poco cómo se habían dado esas relaciones durante la pandemia. Bueno, como les comentaba, iniciamos con un mapeo del Comité Científico Asesor que terminó en expandir el Comité Científico Asesor a más de 60 integrantes. Entonces tuvimos que hacer como una incorporación de este nuevo Comité Científico Asesor, hacer la puesta a punto y a partir de ahí empezar a trabajar, sí, ya con el Comité Científico Asesor integrado, en lo que era la agenda propia y el contenido y la estructura del Congreso. En este sentido fue que apareció el concepto de casos. Teníamos esta idea de, bueno, cómo se aprendía de las situaciones concretas, cómo se aprendía de la experiencia práctica, cómo a través de distintas comunidades de prácticas reales, porque fueron reales, porque sucedieron, y que eran cosas que pasaban, que se dieron en pandemia y que en la normalidad en general no pasan. Y la experiencia hoy nos dice que hemos vuelto a la normalidad y muchas de las coordinaciones, vínculos y cosas que sí funcionaron en la pandemia han vuelto a funcionar como antes. Parece que a veces no hubiésemos aprendido. En algunas cosas sí aprendimos un montón, pero en otras volvimos a un estadio anterior, sobre todo en lo que tiene que ver con los vínculos interinstitucionales. Es algo que se planteó bastante después en el Congreso. Pero bueno, generar casos implicaba también que cada uno de los referentes del Comité Científico Asesor, que por supuesto estamos hablando de un trabajo totalmente honorario, ¿no? O sea, de diferentes referentes académicos o referentes políticos o referentes de organismos internacionales asumieran un caso, lo trabajaran en concreto, lograran establecer a través del criterio de casos, hablar, que todas las voces estuvieran incluidas, que las distintas lógicas vinculadas a la estructura y al problema estuvieran incluidos en este caso, tenían que trabajarlo en conjunto con alguien del espacio interdisciplinario, pero lo tomaban como un tema en particular para llevar adelante. Era prácticamente como una pequeña investigación que se hacía para llevar adelante un caso. Cuando planteamos esta metodología no éramos muy optimistas en la cantidad de casos que íbamos a tener. Dijimos, bueno, capaz que 4 o 5 casos enganchamos. Y lo que nos terminó pasando es que llegamos a tener 13 casos a nivel de todo el país. Hubo casos, y fue muy interesante lo que nos sucedió, hubo referentes del interior que se pusieron al hombro un montón de casos para llevarlos adelante y poder compartir estas experiencias en el Congreso. Creemos que esto no hubiera sido posible si la estrategia no hubiese tenido el peso que le dio a la colaboración y a la participación. El grado de involucramiento que uno genera cuando utiliza metodologías distintas, está bien, llevan más tiempo, llevan más esfuerzo, o llevan esfuerzos distintos o tiempos distintos, capaz que no le pongamos más, distintos, da resultado. Entonces, terminamos teniendo un congreso que tenía 9 ejes temáticos, 13 casos y 3 mesas sobre reflexiones y transformaciones a futuro, de los más diversos temas que se puedan imaginar, desde temas de políticas departamentales y en relación a las intendencias o a las departamentales de salud, como los que le comentaba recién en relación a los hisopados, o incluso también hubo uno vinculado a las ollas populares y todo el fenómeno que se dio durante la pandemia en ese sentido. Ahora sobre herramientas, estoy un poco pasada de tiempo, pero para poder hacer todo esto, además, estábamos en un momento en que no sabíamos bien si la pandemia seguía, no seguía, si volvíamos, venía una ola, se iba.
Bueno, definimos que el formato fuera híbrido, para que los espacios donde creíamos que iban a tener mayor afluencia de gente estuvieran resueltos de forma virtual. Para eso generamos un formato de pósters virtuales. Se generó una plataforma donde la gente podía subir sus pósters y les dábamos un día y una hora, se conectaban por Zoom para poder hacer la defensa de ese póster. Este tipo de cosas parecen sencillas, pero desarrollarlas, programarlas, encontrar la forma también nos llevó un montón de tiempo. Y por eso también creíamos que era importante en este espacio donde de repente nos podemos encontrar con gente que lleva adelante el mismo tipo de cosas. Bueno, hay soluciones para esto, están a disposición. La universidad tiene capacidades enormes para hacerlo y se pueden hacer. A la vez te genera un repositorio, porque el tema que cuando uno hace una exposición de pósters en papel es el día de la presentación y después eso muchas veces no queda en un lugar donde puedas ir a tenerlo como referencia. En este caso, la web sigue en funcionamiento y el repositorio con todos los trabajos presentados sigue puesto en este lugar. Y otra cosa que también nos pareció interesante, porque a nosotros nos ha facilitado muchísimo la vida para la elaboración de este tipo de eventos, es el software Índico. Es un software es un software libre, de código abierto, que los que saben mucho de informática dicen que eso es muy importante para poder programar y meter mano en ese sentido. Que lo que permite básicamente es gestionar todos los procesos vinculados a la actividad. Desde lo que tiene que ver con que te genera una página web específica hasta que te permite hacer las inscripciones, actualizar, hacer a tu gusto, digamos, el formulario de inscripción. De hecho, como les contaba al principio, el relevamiento que hicimos, lo hicimos a través del formulario de inscripción. Permite generar libros de resúmenes, distintos roles de categoría, evaluar trabajos, ver a los que están siendo organizadores del evento qué trabajos están evaluados, por quiénes, por qué pasó, por dónde no pasó, enviar notificaciones automáticamente, enviar los certificados automáticamente. Realmente, para nosotros, cuando generamos eventos de estas características que tienen un número importante de inscriptos, este tipo de aplicaciones simplifican bastante la vida. Nosotros hemos aprendido toqueteándola, no fuimos a formarnos a ningún lado en particular. O sea, es algo que es accesible a nivel usuario, pero cuando uno es administrador también es una herramienta para los que tenemos como afinidad para este tipo de cosas que se aprende a usar fácilmente. Y además, por supuesto, estamos a disposición para quien quiera aprender a utilizarla. Y bueno, permite también distintos idiomas, cosa que no es menor cuando los eventos son internacionales. Y un poquito mostrarles, iba a entrar a la web, pero para no perder más tiempo, básicamente lo que presenta el Índico te genera esta página web donde vos podés desplegar un menú a la derecha con todos los distintos ítems que son necesarios. Incluso si uno entiende las pautas de lo que el programa requiere, genera automáticamente el libro de resúmenes, un trabajo postcongreso que era muy tedioso anteriormente. Y bueno, nosotros terminado el congreso, a los pocos días ya teníamos el libro de resúmenes publicado. Entonces, bueno, nos parece una herramienta interesante también para traer acá. Y compartirle, bueno, porque quedamos muy contentas con cómo salió el congreso, un poquito de los resultados. Tuvimos más de 320 trabajos aprobados. Presentados fueron aún mucho más, pero los que estuvieron en el congreso fueron 320, que involucraba a 1.400 autores. O sea, para lo que era la expectativa y las congresos anteriores que habíamos hecho desde el espacio interdisciplinario, triplicamos la participación en relación a otros eventos. Participaron más de 1.500 inscriptos. Esto llevó a la vez también a que teníamos un montón de actividades que se superponían porque no había forma de en 4 días poder abarcar todo esto. Lo menciono porque finalmente era como que en cada sala no teníamos mucha gente, pero teníamos tantas salas al mismo tiempo, porque si no, no entraban todos los trabajos, que bueno, prácticamente los inscriptos fueron los autores, si ven los números. Entonces, bueno, también esas cosas, cómo pensarlas, cómo dimensionarlas y cómo poder mejorarlas a futuro. Sobre el tema de las colaboraciones, bueno,
El 88% de los trabajos que se presentaron fueron trabajos en equipo, de autores únicos simplemente el 12%. Estas colaboraciones, si se fijan, la columna verde, eran de equipos que ya venían trabajando con anterioridad y que durante la pandemia llevaron adelante trabajos específicos sobre esta situación. Y en la otra columna fueron, que no es menor, prácticamente el mismo número de gente que empezó a trabajar junta en la pandemia, que la pandemia los motivó a hacer trabajos para atender los problemas que estábamos teniendo que resolver en estas condiciones. Sobre la interdisciplinariedad, prácticamente la tercera parte, 2/3 de los trabajos eran de carácter interdisciplinario y 1/3 eran interinstitucionales. Y cuando hablamos de interinstitucionales, hablamos de que todas estas que están acá fueron instituciones exponentes y autoras de trabajos. No solamente era un evento que estuvo muy presente en la universidad, ahora van a ver, tuvimos trabajos de casi todos los servicios, sino que estuvo el sector privado, estuvieron las mutualistas, hubo trabajos de las intendencias, de los ministerios, de organismos multilaterales de cooperación, en fin. Logramos alcanzar lo que al principio, cuando mapeábamos, bueno, ¿quiénes son los que estuvieron involucrados en la pandemia? En las primeras reuniones, y teníamos una lista enorme, dijimos, ¿cómo llegamos a toda esta gente? Bueno, no sé si llegamos a toda esa gente, pero llegamos a toda esta gente. Y fue un desafío muy interesante. A nivel de la universidad también tuvimos trabajos a nivel de todo el territorio, también fue una definición hacer el cierre del Congreso en Salto, lo hicimos con el salón lleno, estuvieron 2 intendentes presentes en estas actividades, tanto de Salto como de Río Negro, y eso no es menor, porque muchas veces, y sobre todo en las estructuras centrales, nos cuesta un poco trascender la centralidad de Montevideo, y bueno, lo logramos, la participación estuvo buenísima y a la vez hubo un vínculo territorial muy interesante que se dio en las actividades del Congreso. Tuvimos trabajos en lo que tiene que ver con gestión, también hubo representación en este sentido, estuvo Instituto de Capacitación, estuvo DGP, estuvo el archivo, en fin, un montón de ponencias también vinculadas en este sentido. Y otra cosa que no nos habíamos propuesto, pero sucedió, es que también muchos de los autores eran internacionales. Una de las características es que el Congreso era gratuito y en su temática tan amplio que terminaron presentándose en asociación con autores uruguayos todos estos países que estaban acá. Antes de terminar, bueno, hacer esta reflexión personal. Cuando queremos pensar otras lógicas de funcionamiento, creo que una de las cosas que nos pasó a nosotros desde el espacio fue decir, bueno, lo queremos hacer distinto, pero hacerlo distinto no sabemos, nos sale ser lo mismo. Bueno, vayamos a buscar ayuda para hacerlo distinto. Busquemos quienes ya lo están haciendo distinto y nos puedan transmitir ese conocimiento. Y sepamos que vamos a tener que transitar otro tipo de tensiones, otro tipo de incertidumbres. Quizás muchas veces uno tenga una idea de cómo va a ser esa trayectoria, pero no va a tener el control, porque va a estar eso compartido. Y eso implica también que todos nos animemos a tener otros roles, otras funciones. A mí me tocó, por ejemplo, dirigir reuniones con el Comité Científico Asesor. No sé, el chucho que tenía, no les puedo decir lo que era, pero después de ahí salí tan contenta de poderlo haber hecho, que creo que eso estuvo buenísimo. A la vez, otros compañeros tuvieron que pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer con estos desafíos de los diseños de la web, de cómo mejorar lo que ya sabíamos más o menos hacer en el Índico? Todos un poquito tuvimos que corrernos de nuestros lugares para poder llevar adelante un proceso distinto, porque haciendo lo que hacemos siempre no lo vamos a hacer diferente. Así que bueno, era un poco eso con lo que quería cerrar y que para mí lo colaborativo y lo participativo da dolores de cabeza, pero es precioso, vale la pena. Así que muchas gracias.